comenzar nuestra clase de hoy recordando, ¿verdad? Que estamos repasando la historia de Jesús eh, y nos hemos quedado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 13. Vamos a estudiar el capítulo 13 del Evangelio según San Juan y vamos a ir haciendo una exégesis bíblica profunda de estos textos. Vamos entonces a comenzar ahí el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Que nos comienza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Vean que el inicio de este texto es un inicio sumamente interesante. O sea, el Evangelio según San Juan nos está diciendo que todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor. Pero fíjense que no es un amor como cualquiera. No está hablando de un amor grande. Está hablando de un amor hasta el extremo. Y esta frase es sumamente clave aquí para que nosotros podamos entender a qué se refiere San Juan cuando dice los amó hasta el extremo. Fíjense que es una medida sumamente interesante. No es como nosotros estamos acostumbrados a decir desde los chiquititos que le dicen a la mamá y al papá, te quiero mucho, 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 mucho. No, aquí este amor es un amor que hice hasta el extremo. O sea, es algo sumamente grande que llega incluso al extremo de dar su vida por nosotros. Entonces, es un amor que no podemos nosotros entender, porque desde el punto de vista humano es imposible poder comprender el grado de amor que Dios nos tiene. Como seres humanos pensamos que es mucho, que nos quiere mucho más que nuestros padres, incluso que nos quiere más que cualquier persona que nos quiera. O sea, es un amor diferente completamente y eso lo podemos entender. Pero cuánto amó Dios al mundo es algo que no se mide, no tiene medida y no tiene ni siquiera imaginación. Si quisiéramos imaginarlo con la mente humana es tan pequeña que no logra absolutamente comprender el amor tan grande de Dios. San Juan dice hasta el extremo, para que entendamos que llega al extremo, llega al máximo punto que el hombre obviamente nunca ha podido experimentar. Si nosotros pudiéramos de alguna manera medir el amor de Dios hacia el hombre, o sea, de alguna manera, eh, caería fuera del intelecto humano y caería incluso fuera de la propia imaginación y de la propia fantasía de la mente humana, porque no llegamos ni siquiera a través de la imaginación pudiéramos, valga la redundancia, imaginar hasta qué punto Dios nos ama. Es un amor extremo. Si, por ejemplo, tú te sientes amado por tus seres queridos, si te sientes amado por cualquier persona, piensa que el amor de Dios no tiene nada que ver con eso, es muchísimo más grande que eso. De hecho, San Juan dice hasta el extremo, o sea, es un amor tan grande que llega al extremo, y el extremo es precisamente el signo de la cruz. Es dar su vida por nosotros en la cruz
como signo de que nos ama. Entonces, si algún día tú te sientes solo, deprimido, aburrido, cansado, agobiado, o de alguna manera como que nadie te quiere, como que te sientes en la soledad de personas que te hayan abandonado, piensa que el amor de Dios es tan grande que nada que ver con ninguno de esos tipos de amores que nosotros estamos acostumbrados a recibir como seres humanos. Por lo tanto, es tan infinitamente grande que ningún ser humano nunca debería sentirse solo o abandonado o despreciado o odiado o no amado, porque es que el amor de Dios cubre todo eso. Si no tuviéramos el amor de Dios, nuestro corazón sí estaría completamente vacío. Pero el amor de Dios cubre a tal punto toda nuestra vida y nuestro corazón que nosotros no necesitamos nada más. Claro, lo tenemos y qué bueno que tenemos el amor de las personas que nos rodean, de nuestros familiares, pero aún así no lo necesitaríamos si nosotros comprendiéramos cuán grande es el amor de Dios. Fíjense, San Juan dice, hasta el extremo, porque en ese momento se estaba manifestando el amor de Dios. O sea, Jesús definitivamente había aceptado entregarse a la muerte. Por eso es que eh, lava los pies a los discípulos, celebra la última cena y se entrega a la cruz. O sea, él estaba manifestando su amor hasta el extremo. En el versículo Dios dice, durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Vean que ese amor hasta el extremo que hace Jesús lo quiere dejar claro en la cruz, obviamente, y ese es el signo más grande del amor de Dios, pero una invitación que él hace también a sus discípulos para que se amen los unos a los otros es el signo del lavatorio de los pies. ¿Por qué? Porque precisamente lavando los pies a sus discípulos, Jesús les está dando una enseñanza. Obvio que la enseñanza no podría ser la cruz porque no estamos llamados, ¿verdad? A imitar a Jesús en la cruz, porque ese signo de la cruz es solo de Él, es la entrega de Él en la cruz. Pero como signo visible para poder imitarle, para poder de alguna manera también nosotros reproducir ese amor que Dios nos ha dado y poder darlo a los otros, él hace el signo del lavatorio de los pies. Simón Pedro, que como ustedes saben siempre es un poco como el protagonista entre los apóstoles porque él obviamente se destaca por algunas veces las respuestas o por su propia digamos, su propio liderazgo, ¿no? Dentro del grupo. Y le dice a Jesús, no, Señor, pues lavarme tú a mí los pies. O sea, él no concebía que el que era el maestro al que debían servirle se pusiera a lavar los pies. Es algo inédito, es algo único en Jesús. Y Jesús le dice que no lo va a entender, porque obviamente él no entiende el signo
del amor, porque para Pedro, como para la mentalidad del mundo entero, el que es el líder, el jefe, pues tiene que ser servido. Y el que es como Jesús, el maestro, debería más bien servirle a él y darle a él la posibilidad eso de lavarle a él los pies. Sin embargo, para la mentalidad del mundo que no es entendible, Jesús lo deja como signo y dice, tú ahora no lo vas a comprender. Obvio que Pedro no lo va a comprender porque Pedro tiene la misma mentalidad del mundo, la mentalidad de que quien es el jefe, quien es el líder, no le toca servir a los otros, al contrario, debería ser servido. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. O sea, él se rehúsa porque dice, no, Jesús, imposible que pueda lavarme los pies, no voy a aceptarlo. Sin embargo, Jesús lo presiona diciendo, si no te lavo los pies, entonces no tendrás parte conmigo. O sea, es como sacarlo fuera del todo. Y ahí entonces donde Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza, porque obviamente él dice, no, yo no puedo dejar de pertenecer a ti. Si esto es importante para pertenecer a ti, pues no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ya estaba refiriendo, obviamente, a una limpieza desde el punto de vista espiritual, porque sabía que dentro del grupo ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregar a Jesús. Sabían que Jesús, el versículo 11, sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo, no todos estáis limpios. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, comprenden lo que he hecho con ustedes. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado el ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura, el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Ven, Jesús ya sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote de alguna manera el propósito de entregarlo. Sin embargo, él lo acepta en la cena, acepta que coma de su cuerpo y beba de su sangre. Y lo dice porque precisamente, y en este versículo 18, él lo explica, tiene que cumplirse la escritura, el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. O sea, el que ha comido de mi pan, el que ha comido de mi cuerpo, o sea, de otra manera, el que ha participado en la cena ha alzado contra mí su talón. O sea, me ha rechazado, me ha entregado. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Es una reflexión esta de la entrega, muy interesante, porque pensemos que no es solo la entrega de Jesús ante las autoridades, sino lo que luego va a hacer Judas Iscariote, que arrepintiéndose de su pecado, él va a ahorcarse. Entonces, fíjense que tan fuerte es el pecado de entregar a Jesús, como más fuerte es el pecado de quitarse la vida.
Por eso es que la iglesia no acepta absolutamente el suicidio, aunque sabemos que obviamente, lamentablemente hay personas que por situaciones de salud mental muchas veces intentan el suicidio, pero la iglesia no aprueba absolutamente el suicidio de ninguna manera, ni siquiera la manera, por ejemplo, de la eutanasia, que ahora mismo está muy, digamos, esparcida y en boga. La eutanasia no es aceptada por la iglesia, porque es como un suicidio asistido. Entonces, la iglesia no acepta absolutamente el suicidio. Y una de las cosas que pesa sobre Judas Iscariote no es el solo hecho de haber entregado a Jesús, sino luego de haberse quitado la vida. Porque fíjense que Pedro niega a Jesús, acepta su pecado, se arrepiente y dice llora amargamente. Sin embargo, en el caso de Judas Iscariote, no. En el caso de Judas Iscariote, él reconoce su pecado, pero él permanece en el pecado. Él no hace un acto de arrepentimiento ni de conversión. Él va y se ahorca. Y este es el punto de la diferencia entre cuál es el modo de afrontar el pecado, por ejemplo, en el caso de Pedro y en el caso de Judas Iscariote. Son diferentes contextos, obviamente, son diferentes cosas, pero para que ustedes más o menos vean cuál es la reacción del uno y cuál es la reacción del otro. En este caso, Judas Iscariote no se arrepiente de su pecado, sino simplemente el impulso es hacia el suicidio, porque obviamente está el diablo en su corazón. En el caso de Pedro, no es el diablo en el corazón, sino que es un acto humano, digamos de alguna manera de miedo, porque él tenía miedo que le hubiese pasado, ¿verdad? Lo mismo que a Jesús, por miedo o por, de alguna manera, para librarse, ¿verdad? De esa situación, él niega a Jesús, pero se arrepiente. Se arrepiente y luego confiesa a Jesús y luego incluso entrega su vida por él, como sabemos en el martirio. Por lo tanto, esto es una enseñanza también para nosotros. Ante el pecado, la solución es la de Pedro, no es la de Judas Iscariote. Judas Iscariote simplemente no sale del pecado. Él ha pecado y después sigue pecando. Y este es el problema que obviamente tenemos muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación de pecado. eh, mm, Hay que pensar siempre en la manera de hacer el arrepentimiento, o sea, de ejercer el arrepentimiento y poder entonces seguir a Jesús en lugar de continuar en el pecado y tomar una decisión que puede ser peor aún, ¿verdad? Como es el caso de quitarse la vida. Vamos a ver estos versículos donde Jesús anuncia la traición de Judas. En el versículo 21, siempre el mismo capítulo 13. En el versículo 21 dice, cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. O sea, está hablando Juan, como sabemos, ¿no? Y Juan no pone su nombre, él mismo es el que está escribiendo, y él dice, uno de los discípulos, el que Jesús amaba, porque obviamente él se consideraba como el amado por Jesús. Sabemos que Jesús amaba a todos, pero, y de la misma manera. Sin embargo, Juan se sentía, porque al parecer era el más joven y tal, como el que Jesús amaba, como el preferido. Sabemos que Jesús no tenía preferidos, pero él se sentía preferido. El que Jesús amaba estaba a la mesa al lado de Jesús.
Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Y esto es lo que recordamos y vemos también en los cuadros de la última cena, a Juan, el apóstol y evangelista, colocar su cabeza en el regazo de Jesús. O sea, acercarse a Jesús con un sentido de cariño y le dice, Señor, ¿quién es? Jesús le responde, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Fíjense qué interesante. Jesús le da la comunión, que le está dando la primera comunión, en el sentido de la primera comunión en el mundo, ¿verdad? Jesús celebra su última cena como la primera comunión, la primera vez que él habla del cuerpo y la sangre de su entrega y lo hace a través del pan y del vino. Sin embargo, lo que es interesante y es teológico, fíjense que es muy teológico esto. Cuando Jesús moja el pan en el vino y se lo da a Judas Iscariote, le está dando la comunión, pero le está dando la comunión bajo pecado, porque obviamente él había entregado a Jesús, en su corazón estaba el demonio. Y lo que hace esta comunión, en lugar de, digamos, como sanar a Judas Iscariote, lo que hace es que dice, detrás del bocado, ¿cómo es que dice el texto? Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Ven, por eso es que la iglesia siempre es sabia y propone que antes de la comunión hagamos la confesión. Porque si en nuestro corazón hay pecado, la comunión, en lugar de cancelar el pecado, de alguna manera de borrar nuestro pecado, lo que hace es que al contrario se comete un pecado más grave que se llama sacrilegio. Cuando hay una persona que en pecado mortal comulga, comete un pecado que se llama sacrilegio, y el sacrilegio es cuando entra en él Satanás. Fíjense que tras el bocado, y le está dando la comunión, le está dando su cuerpo y su sangre. Sin embargo, detrás del bocado entra Satanás. ¿Por qué? Porque la comunión tiene que recibirse en santidad. Si la comunión se recibe en pecado, se comete el pecado de sacrilegio y es aún peor, es aún mayor, porque fíjense que entra en Judas Iscariote, entra Satanás. Y ahí es donde Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le quería decirle, mira, compra lo que nos hace falta para la fiesta o que diera algo a los pobres. Lo que pensaron ellos es que como él era encargado de llevar la economía, digamos, de todos, llevaba la bolsa, eh, tal vez Jesús le había dicho, compra algo para la cena, algo que falte. Es lo que pensaron ellos allí. En cuanto tomó Judas el bocado, salió y era de noche. Fíjense que Judas sale no impulsado por un deseo humano, no es impulsado ni siquiera por la riqueza, por el dinero que le van a dar. Eso es una justificación en realidad. Judas sale impulsado por Satanás. O sea, Judas de alguna manera tiene dentro de su interior el, el espíritu de Satanás que lo está impulsando a realizar esto. Y cuando sale, Jesús entonces le dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él,
Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. O sea, está ya anunciando los misterios de pasión, muerte y resurrección. En el versículo 33 dice, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis y lo mismo que les dije a los judíos, a donde voy yo, vosotros no podéis venir. Os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo los he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En que nosotros siempre, cuando celebramos el Jueves Santo, la última cena, decimos que es la celebración de la última cena, del lavado de los pies a los discípulos y la institución del mandamiento del amor, que para Jesús es como un mandamiento nuevo. O sea, aparte de los 10 mandamientos, él dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo los he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. No es nuevo en el sentido de que sea algo novedoso que nunca antes había pasado, no. Es nuevo en el sentido de renovación. Ellos saben que los mandamientos de Dios se concentran en el amor y debemos amarnos unos a los otros. Sin embargo, Jesús lo da como nuevo para renovarlo, porque se había perdido. Fíjense que Jesús lo hace, lo lleva a la práctica él mismo, lo enseña, lo recomienda y lo deja como un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Por eso es que nosotros cristianos que hemos recibido este mandamiento nuevo, no podemos quedarnos absolutamente en una visión antigua del ojo por ojo, diente por diente. Nosotros cristianos tampoco debemos albergar en nuestro corazón algún tipo de odio, algún tipo de rencor, algún tipo de maldad, porque Dios nos ha dado un mandamiento nuevo y Jesús lo ha hecho para que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, el que es cristiano y se considera cristiano, tiene que empezar primero por entender este mandamiento antes que nada. Porque inútil sería nosotros como cristianos enfocarnos en, muchas veces, lamentablemente, en chismes, en a veces lo vemos mucho en las iglesias, algunos que, por ejemplo, juzgan a otros, cuando ese no es el mandamiento que Jesús nos ha dejado. Jesús nos ha dejado un mandamiento de amarnos los unos a los otros. Todo lo otro pertenece al mundo. El chisme, la envidia, juzgar, hablar unos de otros, eso pertenece al mundo y no es del mandamiento de Dios. Y esa, lamentablemente, es una de las maneras que en nuestras iglesias se está dando culto al demonio y a Satanás cuando hacemos eso. Porque eso es obedecer a Satanás. Eso es lo que quiere Satanás. Que hablemos mal unos de otros, que juzguemos, que nos metamos en chisme, en envidias, en rencillas, en rencores. Eso es lo que quiere Satanás. Pero el verdadero cristiano no va por ese camino. El verdadero cristiano ha acogido el mandamiento nuevo, el mandamiento de Dios, de amarnos los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si os tenéis amor los unos por los otros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. O sea, le está hablando de la redención. Yo voy a un lugar donde ustedes no pueden ir, pero sí van después a ir, porque obviamente la redención también es para ustedes, ¿no? Está diciendo Jesús de alguna manera. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. O sea, Pedro realmente
Dice, no, Jesús, yo quiero irme contigo, a donde tú vayas yo voy a estar. Voy a dar mi vida por ti si es posible. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿quedarás tú la vida por mí? En verdad te digo, no cantar al gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Jesús lo hace no solamente para anunciar, obviamente, algo que va a pasar, que sabemos que pasó. Jesús no lo hace simplemente con esa intención. Jesús lo hace con la intención de decirle a Pedro, mira, eres un ser humano pecador. Por lo tanto, tú podrías decir con tu boca, así yo daré mi vida por ti, pero tú eres un pecador, tú eres un ser humano. Y aquí es la diferencia entre el actuar de Dios y el actuar del hombre. Fíjense que Pedro es un santo, o sea, San Pedro. Sin embargo, es humano. No es como Jesús. Jesús es diferente. Jesús entrega su vida por nosotros. Jesús se inmola completamente por nosotros. Jesús nos ama hasta el extremo. Pedro no. Pedro es un hombre. Y Jesús quiere hacerle ver a él que es un ser humano y por lo tanto es capaz de fallar. ¿Cómo lo somos todos? Todos los seres humanos somos capaces de fallar. Y si de alguna manera alguien te ha fallado, puede que te haya fallado un familiar tuyo, puede que te haya fallado alguien muy cercano, alguien que quieres mucho. Entiende que todos de alguna manera fallamos, porque somos seres humanos. Y si Pedro, siendo el brazo derecho de Jesús, que nosotros lo llamamos el primer papa, el vicario de Cristo, eh, prácticamente la imagen de Dios en la tierra, porque al irse Jesús dejó a Pedro como su vicario. Sin embargo, él sigue siendo un ser humano de carne y hueso, un ser humano pecador, y lo que quiere subrayar Jesús con esto es, Pedro, ¿tú estás seguro que vas a dar la vida por mí? Tú me vas a negar. O sea, como diciendo, tú eres un ser humano, tú eres un pecador y tienes que entenderlo, porque la manera en la cual estaba hablando Pedro es como que, no, Jesús, yo te voy a seguir donde sea, soy capaz de dar mi vida por ti. Cuando, sin embargo, Pedro no estaba preparado para dar la vida por Jesús. Si en ese momento hubiese tenido que darla, Pedro hubiese salido corriendo, porque de hecho lo niega 3 veces. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que vivimos en un mundo de seres humanos imperfectos. Y si Pedro, que era el brazo derecho de Jesús, lo traicionó, ¿cuánto más no podría hacer con nosotros? Amigos, familiares, personas cercanas, nos pueden fallar. Nos pueden fallar un cura, una monja, un obispo. Nos pueden fallar, porque somos seres humanos. Y lamentablemente el ser humano tiene esa incapacidad de poder ser fiel al 100% como lo es Jesús. ¿Por qué le decimos a Jesús el amigo que nunca falla? No sé si ustedes han visto, es una de las imágenes muy antiguas, ¿verdad? Que salía el Sagrado Corazón de Jesús y colocaban un letrero, amigo que nunca falla. Ese es el amigo que nunca falla. Jesús sí no nos va a fallar nunca. Puede fallarnos cualquiera, nos puede fallar inclusive hasta el Papa nos podría fallar. Nos puede fallar cualquier ser humano, porque Pedro nos falló. Pedro le falló a Jesús. Y el fallo forma parte de la naturaleza del ser humano por el hecho de ser pecadores. Sin embargo, no se queda ahí. Fíjense cómo hay una conversión del corazón de Pedro que cambia completamente. Se transforma Pedro.
y se transforma porque precisamente la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección son el signo, ¿verdad? De que Pedro se ha transformado a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso es lo que hace después a Pedro un confesor de la fe y un mártir. Pero fíjense que Pedro falla. Pedro le falla a Jesús en el momento más crucial de su vida, el momento más difícil. Por eso es que también nosotros debemos entender los fallos humanos y no debemos por eso sentirnos abandonados ni sentirnos tampoco perdidos, porque el ser humano siempre, siempre va a fallarnos y tenemos que estar preparados para esos fallos. De alguna manera nos pueden fallar. Y ese fallo no implica que todo está terminado, ni que la vida ha terminado. Un fallo implica que somos seres humanos, y que la naturaleza del ser humano está inclinada al pecado y por lo tanto, si nosotros queremos buscar a alguien que no nos falle nunca, ese es Jesús, es el único, es el único. De ahí en fuera, todos los seres humanos nos van a fallar. En el capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, no lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces ahí donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, si no me creen a mí, quiere decir Jesús, créanlo por las obras que hace. En verdad les digo, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago. Y hará obras mayores porque voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, ¿verdad? Como conocemos. Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.
Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que fuera el Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Y no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. Y aquí comienza el capítulo 15, donde Jesús continúa su discurso sobre la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permanezcan en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Jesús está refiriendo a algo que en la Tierra Santa es muy común, que son los viñedos. O sea, es una tierra muy rica en viñedos. Se cultiva mucho la uva para hacer el vino. Sin embargo, tal vez en algunos de nuestros países no lo entendamos o no hayamos visto ningún viñedo, pero el viñedo tiene una vid, que es, digamos así, como el tronco de la mata de la planta de uva. Tiene un tronco y ese tronco se ramifica tanto que, bueno, puede cubrir incluso un techo. Bueno, en una de las iglesias donde estuve en Cuba había una mata de uva que se había sembrado en el primer piso y los frutos lo estaba dando en el tercer piso. O sea, había crecido tanto sus ramificaciones, que son los sarmientos a los cuales se refiere Jesús. Los sarmientos son prácticamente las ramas. eh, Habían cubierto completamente el techo de un patio que había, como una terraza, que había en el último piso, en el tercer piso. Fíjense hasta qué punto puede llegar una planta de uva. Sin embargo, si le cortan el tronco, que es prácticamente lo que lo une a la tierra, se seca completamente. Y aquí aquí es la enseñanza de Jesús. Nosotros somos los sarmientos y Jesús es la vid, es el tronco. Si los sarmientos se les corta el tronco, pues nos secamos completamente. Y es por eso que debemos entender que en nuestra vida vivimos siempre o debemos vivir siempre apegados a Jesús, como el sarmiento a la vid. Necesitamos de ese alimento constante, necesitamos de esa presencia constante, porque una vez se nos corta, se seca. Como dice Jesús, se seca y es tirado al fuego. Lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.
lo que yo os mando es que os améis los unos a los otros. Y aquí viene entonces el discurso que hace Jesús sobre el mundo. Dice el versículo 18, siempre estamos en el capítulo 15. Versículo 18. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso el mundo les odia. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no han hecho ningún otro, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Aquí Jesús habla de la persecución, o sea, ya le está anunciando que si él está siendo perseguido por causa injusta, obviamente, simplemente por el poder del demonio. Acuérdense la frase siempre de San Pablo, muy útil para que nosotros tengamos en cuenta toda esta lucha espiritual. San Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad, porque precisamente esa es nuestra lucha como cristianos. Esa es la lucha que tenemos también cada uno de nosotros en nuestro interior y también con el mundo. Son huéspedes espirituales de maldad. Es el mal. Y el mal entra en el mundo y muchas veces se manifiesta a través de las personas que nos rodean. Y esa es una lucha difícil. Es una lucha contra el mal. Y es una lucha de persecución que vamos a sentirla en cualquier sitio donde estemos si somos verdaderamente cristianos. Y por eso es que Jesús les dice, pero no se preocupen, yo les voy a mandar el Espíritu de verdad, y el Espíritu hablará por vosotros, y el Espíritu estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que en el momento de la persecución nos da el apoyo y el ánimo. Dice el capítulo 16 de San Juan. Os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Ven cómo Jesús hace entender a los apóstoles que él tiene que partir? Y tiene que partir porque con su muerte nos va a obtener la salvación. Pero no solo eso, sino también con su ida va a enviar el Espíritu Santo y por lo tanto también necesitamos nosotros la asistencia del Espíritu Santo. Como dice, si yo me quedo entre vosotros, pues no va a venir el Espíritu Santo. Sin embargo, es necesario que yo me vaya, dice Jesús. ¿Para qué? Para poder realizar la obra de la salvación, la redención en la cruz y el envío del Espíritu Santo. Vamos entonces a pasar al capítulo 17
donde llega el momento de la pasión, eh, y me refiero a la pasión, no son los azotes, ¿verdad? Que todos conocemos que Jesús padeció, sino una pasión espiritual. Una noche oscura en la que entra Jesús el jueves santo en la noche y que prácticamente pone a Jesús en una situación de incluso sudar sangre, una situación de estrés muy grande, como sabemos. Jesús llega a sudar sangre por el estrés tan fuerte al cual se está enfrentando. Recuerden que es la redención de la humanidad. Pero él hace esta oración por los discípulos, que es la oración llamada oración universal, Juan capítulo 17, que es muy hermosa. Dice Jesús, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuiden tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Fíjense que Jesús siempre repite esta palabra, que sean uno, que sean uno. De hecho, el Concilio Vaticano II llamó a una de las constituciones apostólicas, llamó Ut Unum Sint, que en latín quiere decir que sean uno. Ut Unum Sint es precisamente una constitución apostólica referida a la unidad de los cristianos. Con la frase esta, que todos sean uno, la Iglesia ha querido llamar al diálogo interreligioso, sobre todo para que nosotros no sintamos a los demás, sean creyentes, sean no creyentes, sean eh, evangélicos, o sean judíos, o sean musulmanes, o sean de cualquier tipo de religión o no tengan religión. Eh, la idea precisamente es la de crear una unidad. Y la unidad no quiere decir, no, pues todos tienen que convertirse en católicos, porque obviamente cada quien tiene su fe
y la tenemos que respetar, igual también las personas que no creen. La idea no es de hacer una conversión obligatoria o una conversión masiva. La idea de Jesús es que sean uno y que demuestren al mundo que son uno, o sea, demuestren la unidad. Y esto es lo más importante, la unidad. La unidad no quiere decir que tengamos que perder nuestra fe para convertirnos en la fe de otra persona, ni tampoco a hacer proselitismo, ni nada como muchas veces hacen los evangélicos hacia sus sectas. Nosotros luchamos por la unidad, pero la idea de fondo es que podamos respetarnos y que seamos uno, o sea, que se demuestre que nos amamos, que nos queremos. Entonces, esto es una de las cosas que me gustaría, ¿verdad? Que nosotros podamos comprender en, en esta oración universal que hace Jesús por sus discípulos, que todos sean uno. Ya él imaginando que en la multiplicación de la iglesia van a existir también las divisiones y van a existir los cismas. Y por lo tanto, él lucha en esa oración al Padre por obtener la unidad de los cristianos, o sea, la unidad de todos aquellos que creen en él. Luego viene el arresto de Jesús, capítulo 18. Vamos a ver el arresto de Jesús. No sé si hay algunas preguntas que sea necesario que veamos. En Paraguay es normal ver en las calcomanías, especialmente el parabrisas frontal de transporte público bien grande, la imagen de Jesús con los brazos abiertos, con la palabra el amigo que nunca falla. Ah, lo que comentaba el amigo que nunca falla. Sí, es hermoso esa. Esa es muy bonita. Yo de hecho, en mi adolescencia era de las imágenes que siempre tenía de Jesús, el amigo que nunca falla. Luego dice en el capítulo 15, versículo 27, ¿de qué principio se refiere Jesús? Déjame ir al capítulo 15, versículo 17, antes de que continuemos con la lectura del 18. Voy a irme directamente al 15 para ver la pregunta tuya. Versículo 27. Jesús dice, pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Claro, él se está refiriendo al momento de la llamada. O sea, los apóstoles están con él desde el principio, o sea, desde el momento en el cual él comenzó la obra de la predicación, etcétera, y por lo tanto él dice, obviamente ustedes darán testimonio porque ustedes han estado conmigo desde el principio, o sea, ustedes han conocido todo lo que yo he hecho, todo lo que he predicado, por lo tanto a ustedes les toca ahora dar testimonio. Y claro, al dar testimonio, como dice Jesús, vamos a ser perseguidos, ¿no? Claro, aquí se refería a los apóstoles, pero es algo que nos dice también a cada uno de nosotros, ¿no? Pero él se está refiriendo a los apóstoles. Vosotros eh, habéis estado conmigo desde el principio, o sea, desde el momento en el cual comenzó Jesús la predicación y lo hizo precisamente desde el momento en el cual elige a los apóstoles, pues ellos ya van a dar testimonio de todo eso que han conocido de Jesús. Viene el arresto de Jesús, que es algo que vamos a ver obviamente en el Viernes Santo más claro, y sobre todo y se lee precisamente la Pasión de Juan. Todos los años se lee la Pasión de Juan el Viernes Santo. Sin embargo, cada uno esto es algo de liturgia para que sepan, cada uno de los años se va leyendo la Pasión de Jesús dependiendo del año, se va leyendo uno de los sinópticos. Porque el ciclo litúrgico se divide en año A, B y C. Y después se repite de nuevo A, B y C, A, B y C, y así sucesivamente. En el año A, y es cíclico, es cíclico. Cada año tenemos un ciclo litúrgico diferente, pero es cíclico. Cuando terminemos el C, volvemos de nuevo a la Y, así sucesivamente. Bueno, en el ciclo litúrgico A se lee la Pasión según San Mateo. Ciclo B
San Marcos, ciclo C, Lucas. ¿Ok? Entonces, los sinópticos se leen el domingo de Ramos. Ciclo A, ciclo B o ciclo C, dependiendo. Sin embargo, Juan no. Juan se lee todos los años, porque se lee el Viernes Santo. Y el Viernes Santo siempre es la pasión según San Juan. Entonces, el Viernes Santo, cuando ustedes escuchen la pasión, van a recordar que es este mismo texto que estamos nosotros leyendo ahora. Entonces, el Domingo de Ramos es diferente, porque la liturgia dominical, al ser cíclica, por ciclos, que es diferente de los días entre semana. Los días entre semana, bueno, también hay, pero no es el ciclo, sino es año par e impar. Es un poco enredado, pero bueno, algún día cuando hablemos de liturgia les voy a explicar. Pero los días entre semana se usa año par o impar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso estamos en el 2022, sería año par. Pero bueno, corresponde al año impar porque empieza el año litúrgico. Acuérdense que el año litúrgico no empieza con el año civil. El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento, ¿ya? Y termina con la fiesta de Cristo Rey. Entonces recuerden que el ciclo litúrgico es diferente cada año porque cada año se toma un evangelio. Es A, B y C, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, los días entre semana prácticamente no hay mucho cambio. De lunes a sábado, sábado en la mañana, no hay cambio ninguno, sino que todo es prácticamente igual, solamente cambia años pares o años impares, dependiendo del inicio del ciclo litúrgico. Y es par o impar dependiendo del año. Por ejemplo, estamos 2022, corresponde par, pero sería año par a partir del primer domingo de Adviento de este año, porque obviamente acuérdense que el año litúrgico no empieza el 1 de enero, sino que empieza el primer domingo de Adviento. Y como les decía, el Evangelio de según San Juan sí se lee todos los Viernes Santos porque los días entre semana los evangelios no cambian casi y las lecturas no cambian mucho, porque como les decía, no tiene un ciclo como tal, sino tiene una elección de lectura de año par e impar, pero no es, las diferencias no son muy grandes, como por ejemplo en el caso de los domingos, sí, porque los domingos cada año es un ciclo diferente y por lo tanto, al ser cíclico, después de 3 años volvemos de nuevo a las mismas lecturas dominicales, o sea, me refiero a los domingos. Arresto de Jesús. Juan capítulo 18. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, estamos hablando del huerto de los olivos. Se recordarán cuando yo les presenté las imágenes de cuando yo fui a Tierra Santa, aquel olivo anciano, súper anciano que tiene más de 2000 años, que se supone que sea uno de los olivos que estaba presente en el momento de la aprehensión de Jesús. En ese huerto de los olivos, donde hay varios olivos, claro, ahora ya algunos se han renovado porque algunos son más jóvenes, solamente uno que tiene más de 2000 años, los otros son más modernos. Cuando entra Jesús, dice, también entra Judas, el que le entregaba, que él conocía el sitio, sabía dónde Jesús se reunía muchas veces con sus discípulos. Judas pues llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Se refieren a Jesús el Nazareno porque recuérdense que Jesús fue criado en Nazaret, o sea, no nace en Nazaret, nace en Belén, pero sin embargo fue criado en Nazaret y por lo tanto le llamaban el Nazareno por esa circunstancia. Respondió Jesús, ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. O sea, se estaba refiriendo a los apóstoles. O sea,
que lo apresaran a él, pero dejaran a los apóstoles libres. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado mi padre, ¿no la voy a beber? O sea, Pedro se adelanta porque él quiere defender a Jesús. Y de momento hiere al criado del sumo sacerdote, le corta la oreja derecha. Sin embargo, Jesús, eh, que ya les había enseñado a ellos el modo prácticamente de actuar de él, que no es un modo agresivo, le dice: vuelve la espada a la vaina. Y incluso en otros evangelistas dice: a quien espada mata, espada muere. Y aquí Juan está subrayando más el aspecto de que hay un cáliz que debe beber. Y recuérdese que el cáliz es el sentido de la sangre de Jesús. Y el Padre le ha dado ese cáliz. O sea, el Padre le ha dado el cáliz, le ha dado la misión de derramar su sangre por el perdón de los pecados. Y por lo tanto, le da un cáliz que, como dice Jesús, debo beberlo. Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él le dice: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: así le contestas al sumo sacerdote. Y Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Ven que toda la trama que hacen contra Jesús es todo tramado obviamente por Satanás, por el demonio, porque no hay nada en contra de Jesús. O sea, Jesús dice: bueno, yo he hablado en las sinagogas, ¿por qué no me han apresado en ese momento? He hablado algo en contra, he hablado algo mal. Incluso Jesús cita la escritura, no habla en contra de los judíos. Jesús simplemente habla de Dios, de lo que sabe de Dios, y todo lo que ellos están haciendo ahora es una trama inventada para llevar a Jesús a la justicia. Versículo 25. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Una de las cosas que hacen los judíos es que, como ustedes ven, es una
son actuaciones que si nosotros las analizamos en profundidad, nos damos cuenta que son actitudes muy legalistas. O sea, ellos están presentando un juicio a Jesús que no tiene sentido ninguno. Pero no solo eso, sino que ellos siguen, eh, digamos, multiplicando las acciones, a pesar de que Jesús les había dicho, ustedes son como si fueran sepulcros blanqueados, o sea, por dentro están podridos, por fuera parecen como muy blanqueados, muy puro, pero por dentro están podridos. Por eso le dice sepulcros blanqueados. Y aquí es uno de los ejemplos de estos sepulcros blanqueados. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. ¿Y por qué se iban a contaminar en el pretorio? Porque en el pretorio, digamos así, es mm, prácticamente el lugar de la justicia, ¿verdad? Donde hace justicia el gobernador romano. Y para ellos hacerlo era contaminarse y no podían entonces comer la Pascua contaminados. Y como ya obviamente estaban celebrando la Pascua, para ellos era contaminarse entrar en el pretorio. Vean cómo los judíos eh, hacen todo de un modo demasiado legalista, a pesar de que Jesús les había predicado sobre esto y les había dicho, no es esa acción la que te hace impuro, no es comer cerdo lo que te hace impuro o entrar en el pretorio, sino obviamente el pecado. Sin embargo, ellos no lo entendieron, no lo acogieron y sin embargo continuaban haciendo esas prácticas legalistas que al final son prácticas pecaminosas. O sea, no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. O sea, para ellos era contaminarse entrar en el pretorio delante de Pilato. Dice el versículo 29, salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. O sea, ven como que ellos de alguna manera se están también lavando las manos los judíos. O sea, no solo Pilato se lava las manos, sino los judíos. Los judíos dicen, no, yo lo he traído a ti, porque nosotros no podemos dar muerte a nadie, mucho menos se está acercando la Pascua, nosotros no podemos dar muerte a nadie, porque para ellos era un motivo de impureza y no querían estar impuros para poder comer la Pascua, pero ya la impureza la tenían de corazón. Sin embargo, vean cómo el pensamiento judío es siempre un pensamiento muy legalista. Legalista quiere decir que van siempre a las normas, a las leyes, y esto es lo que rige la pureza o la impureza para ellos, las normas, las reglas. No se puede dar muerte a nadie, dice, no lo podemos hacer, pero sin embargo sí llevan a Jesús para que otro lo mate. O sea, ahí es donde viene la contradicción del judío. O sea, tú no puedes dar muerte a nadie, pero sin embargo sí vas a Pilato para que él entonces lo mate. Pilato replicó, tómenle no, el versículo 32 estaba. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices eso por tu cuenta? ¿O es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Jesús respondió, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y aquí Pilato le dice una frase o una pregunta muy interesante. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Porque estás hablando de un reino de la verdad. Ese reino no lo conozco. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él.
pero es de costumbre entre vosotros que se ponga en libertad a uno por la Pascua. Quieren pues que les ponga en libertad al rey de los judíos. Y ellos entonces comenzaron a gritar, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un asaltante. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto púrpura. Y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, miren, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Le dijo Pilato, aquí tenéis al hombre. Esta es una de las frases muy interesantes que la iglesia ha utilizado mucho, de hecho cuando se usaba el latín, que decía ecce homo, que quiere decir he aquí al hombre. Como lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifíquelo, crucifíquelo. Le dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato esas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabéis que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no te lo hubiese dado el de arriba. Por eso el que me ha entregado a mí tiene un pecado mayor. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron, si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfada al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Le dice Pilato, a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción que puso encima, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Aquí nosotros mmm, vemos cómo entre los judíos y Pilato hay una manera como de quitarse de encima la culpabilidad. Sin embargo, sabemos que entre ambos, obviamente, colaboran para que Jesús muera, pero al no tener ninguno de los dos ninguna, digamos, ningún peso desde el punto de vista de las acusaciones, pues uno se lava las manos con el otro, los judíos se lavan las manos, Pilato también, pero al final juntos convergen la manera de crucificarlo. Como sabemos, la crucifixión de Jesús es el culmen, ¿verdad?, de la salvación, porque es el momento en el cual su sangre nos redime. Claro, luego después se completa, digamos, en el tríodo pascual con la resurrección, que es el momento de la gloria de Dios, pero el momento clave de nuestra redención es la muerte en la cruz. Por eso es que nosotros los católicos llevamos siempre una cruz con Jesús. Los evangélicos muchas veces nos dicen, pero ¿por qué ustedes tienen el Cristo en la cruz y el Cristo ya está resucitado? Jesús no debe estar en la cruz. Sí, Jesús está resucitado, pero el Jesús que nosotros vemos en la cruz es el recuerdo de que en ese momento nosotros fuimos salvados. Fíjense que la salvación no viene por la resurrección ni por una cruz vacía. Una cruz vacía no nos salva. Una cruz vacía no salva a nadie. Una cruz es signo de, de maldad prácticamente, porque era allí donde paraban todos los malditos, los condenados. Sin embargo, desde el momento en el cual Jesús fue crucificado, la cruz tomó un signo muy, muy diferente.
de un signo de maldad a un signo de bendición. ¿Pero por qué? No por la cruz, sino por Jesús. Entonces, una cruz vacía no es un signo de bendición. Una cruz vacía es un signo que no es el signo de la salvación, que no es el signo de la resurrección, porque el signo de la cruz con Jesús es el signo de nuestra salvación, porque Jesús murió en la cruz. Yo recuerdo que soy salvado. Una cruz vacía, a pesar de que, claro, obviamente sabemos que Jesús no está en la cruz, que Jesús resucitó, pero una cruz vacía no es una cruz que nos dice nada en lo absoluto. Obviamente, la comprendemos, aunque esté vacía, que es el lugar donde murió Jesús. Pero nosotros los católicos usamos la cruz con Jesús, porque en la cruz con Jesús es que nosotros recordamos el momento de la crucifixión, el momento de la redención. Entonces, amigo protestante, aunque tú quieras llevar la cruz vacía, para nosotros la cruz tiene sentido porque está Jesús en ella. Y la cruz tiene sentido porque Jesús murió para nuestra salvación y la salvación pasa por la muerte de Jesús en la cruz. Que nosotros sabemos que está resucitado, obviamente, que no se quedó en la cruz. Pero lo recordamos en la cruz porque es el momento culme de nuestra salvación y su sangre derramada en la cruz es la que nos redime de nuestros pecados. Entonces no tiene sentido una cruz vacía, como dicen los protestantes, si nosotros sabemos y comprendemos que la cruz con Jesús es la que tiene sentido en la salvación de la humanidad. Eh, Recuérdense que el momento este de la pasión de Jesús, es un momento muy importante, ¿verdad? Que debemos nosotros adorar, ¿verdad? Que adoramos a Jesús en la cruz, porque es el momento eh, de la manifestación, ¿verdad? De la gloria de Dios. Y esa manifestación de la gloria de Dios eh, se hace a través de la sangre derramada por Jesús en la cruz o entrega en la cruz por nosotros. Y en ese momento, que es el momento de la redención, eh, es el signo más grande del amor de Dios, de cómo Jesús nos ama. Vamos a reflexionar sobre esto. Yo creo que es momento un poco de hacer oración. Eh, ya con el otro grupo también hicimos la oración a la preciosísima sangre y me gusta mucho extender esta devoción. No sé si ustedes son devotos de la preciosísima sangre de Jesús. Me gustaría que ustedes también fueran devotos de la preciosísima sangre de Jesús, más que de nada, porque acuérdense que la sangre de Jesús es la que nos redime de nuestros pecados. Si nosotros tuviéramos que definir cuál es el momento de nuestra salvación, de pasar del pecado a la libertad, a la vida, a la resurrección, es la sangre de Jesús. Sin la sangre de Jesús, nosotros estamos perdidos completamente. No hay redención, no hay salvación. Acuérdense que no hay salvación si no hay derramamiento de sangre por Jesús, muerte en la cruz. Y ese es el que nos redime. Por eso es que me gusta mucho la oración a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la devoción que nos hace entender el amor tan grande de Dios de dar su vida por nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar con la oración de la preciosísima sangre de Jesús, porque creo que ahora, este momento de Semana Santa, es importante que nosotros extendamos esa devoción. Si ustedes comprendieran esa devoción y si cada uno de ustedes pidiera la preciosísima sangre de Jesús que sellara con su sangre su casa, sus familiares, verán cómo muchas cosas van a cambiar, muchas cosas. Sean también ustedes devotos de la sangre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona
hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos en este momento, con esa sangre, nuestra casa y todos los que la habitan. Las personas que el Señor envíe a nuestras casas, nuestros alimentos, los bienes que generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos la tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quien nosotros vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de la familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos todos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y los dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y tu vida, ya que gracias a tu sangre hemos sido salvados y somos preservados de todo maligno. Amén. Vamos a culminar, ¿verdad? Esta clase de hoy, recordando esa muerte de Jesús, y lo vamos a hacer escuchando la canción y viendo un video. Es una canción que nos dice: no merecía tanto amor. O sea, no merecemos el amor que Dios nos tiene, no merecemos que Él haya muerto en la cruz, no merecemos que Él se haya sacrificado por nosotros. Sin embargo, Él lo da gratuito, nos lo da, pero no lo merecemos. Vamos entonces a escuchar esta canción y vamos también a orar con ella. Vamos a orar con esta canción y lo vamos a hacer recordando el amor que Dios nos tiene, el grande amor que Dios nos tiene. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan también ver el video y que puedan escuchar también la canción. Y culminamos con la bendición. Tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad.
Hermanos y hermanas, ya que hemos contemplado la pasión del Señor, ahora les voy a dar la bendición final. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.